cada vez que abrimos la palabra de Dios es con el propósito de conocerle más, de aprender cada vez más de Él y de esa manera saber cómo vivir en este mundo en el cual estamos como extranjeros, como peregrinos. Una enseñanza que encontramos en la palabra de Dios, a la cual se le puso melodía en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 hasta el 18. Usted recuerda, hemos venido meditando en los versículos desde el 12 en adelante. Y por providencia de Dios, el propósito cuando se organizaba esta reflexión, cuando se proponía los temas para estos días, era precisamente esto, cómo fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios. Y vamos a encontrar muchas maneras que nos van a ayudar a nosotros poder desarrollar estas cosas basados en las promesas de Dios. ¿Cuáles cosas? Bueno, en estar siempre gozosos, en orar sin cesar y en dar gracias en todo. El título para esta reflexión está sacado de una forma parafraseada de estos pasajes y es gozo constante, oración incesante y gratitud permanente. Porque a eso hemos sido llamados, a tener un gozo constante, a tener una oración incesante y a tener gratitud permanente. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Precisamente eso, que nosotros podamos afianzar esas tres cosas en nuestra vida, pero no porque simplemente, bueno, hay que orar y hay que darle gracias a Dios por todo y hay que estar gozoso, no importa cualquiera sea nuestra situación. No, sino que nosotros seamos movidos, motivados por las promesas de Dios, por las bendiciones de Dios que Él nos da en medio de las tribulaciones y de las pruebas que atravesamos a diario. Escuchen, no dije en medio de las tribulaciones y pruebas que a veces atravesamos, sino en medio de las pruebas y tribulaciones que a veces que atravesamos a diario, porque es a diario, hermanos. Es a diario. Alguien decía, la persona que no experimenta pruebas y tribulaciones es porque ya no está en este mundo. Ya no está en este mundo. Porque Jesús fue muy claro en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. ¿Dónde está mi hogar? ¿Dónde trabajo yo? ¿Dónde estudias? Es en el mundo, hermanos. Sí que en el mundo tendremos aflicción y mientras estemos aquí, eso es lo que vamos a experimentar. Y pueden ser pruebas o tribulaciones físicas, y bastante que las hay en estos días. Económicas, y ya se siente bastante la economía. Pueden ser emocionales, porque cuando esas dos se juntan, las emociones se afectan. Pueden ser espirituales, porque cuando se juntan las físicas, las económicas, más las emocionales, atravesamos por emocionales, espirituales, y pueden ser familiares. Así que Dios quiere enseñarnos a nosotros cómo poder tener gozo constante, oración incesante y gratitud permanente. Pero vamos a ver lo que dice la palabra ahí en 1 Tesalonicenses 5:17, 16 en adelante. Y vamos a ver que en esos tres versículos hay 6 absolutos. En solo 3 versículos hay 6 absolutos que como hijos de Dios debemos desarrollar cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra condición. Porque si usted ve los versículos anteriores, Pablo le está hablando a quienes, a los débiles, a los de poco ánimo, ¿y a cuáles más? A los ociosos. Pero Pablo no cambia su enseñanza o no cambia de receptores, de audiencia para decir, bueno, esos versículos de atrás eran para estos
y del 16 en adelante le hablo a otros. No, él habla a los mismos. Así que los débiles, los de poco ánimo y los ociosos, todos debemos desarrollar esos 6 absolutos. ¿Cuáles son? Estad, eso es un absoluto. Orad es otro absoluto. Sin cesar es otro absoluto. Dad en todo. Hermanos, en esos 3 versículos tenemos nosotros enseñanzas, o más bien mandamientos, en los que Dios nos está diciendo cómo debe ser la vida de un creyente. ¿Cómo debe ser la vida de un creyente? ¿Cuál era el contexto de la carta? Porque cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, debemos ver el contexto para entender un poco mejor, porque a veces nosotros pensamos que hay enseñanzas que no son aplicables a nuestra vida dependiendo la condición, dependiendo la cultura, dependiendo el lugar donde nos encontramos, la época. Pero cuando estudiamos nosotros los contextos, nos vamos identificando con lo que ellos vivieron, y si se asemeja a lo que nosotros estamos viviendo, entonces entendemos que también es para nosotros. Entonces, en el contexto de la carta, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran gozo. ¿Así dice? ¿O hay algo antes? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Escuche, ¿cómo se encontraba la iglesia de Tesalónica? ¿En tribulación? ¿O hay algo más? En medio de gran. Eso amplifica la condición de tribulación en la que se encontraban. Porque cuando usted dice, tengo una necesidad, uno dice, bueno, algo le hace falta. Pero cuando usted dice, tengo una gran necesidad, cuando usted dice, tengo un dolor, y llega al médico y le dicen, siéntese ahí, tome turno, le vamos a hacer el triaje. Pero cuando usted llega y dice, es que tengo un gran dolor, entonces ya el mecanismo de atención es diferente. Entonces, cuando vemos la carta a Tesalonicenses, está diciendo que ellos están en medio de gran tribulación. Pero ojo, porque uno podría pensar, bueno, pero Pablo mencionó eso, pero las demás cosas se encontraban bien y no vuelve a hablar de tribulación en la carta. No, en el capítulo 2, salte al capítulo 2, versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces, sume tribulación y súmele padecimientos. Ya estar atribulado es difícil, ¿no? Ahora, padecer, creo que va mostrándonos a nosotros en qué condición se encontraba esta iglesia. Creo que eso nos va dando luz. Y poco a poco, espero, nosotros nos vayamos identificando con estos hermanos y nos demos cuenta que eso que Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica es lo mismo que Dios quiere que usted y yo tengamos aquí y ahora. Que tengamos una oración incesante, que tengamos una gratitud constante y que tengamos un gozo permanente. Todos nosotros. Y yo sé que por estos días posiblemente el mundo
especialmente en Colombia, la gente no esté pensando en eso. Hay inconformismo, hay enojo, hay enfermedades que se han ido multiplicando y no solamente el COVID, muchas otras enfermedades, porque la desnutrición trae enfermedades. Para usted poder resistir un poco las enfermedades hay que estar bien nutridos y por estos días la nutrición ha sido un poco escasa, ¿no? Entonces todo eso afecta. La economía se ha visto afectada y por eso es que cuando usted sale a la calle, yo no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto. Y es más, en el local de reuniones, hoy ahora se siente un poco eso. Hay un poco como de tristeza. La gente tiene otro semblante. La gente está un poco como apocada, como pensante, afectada en sus emociones, pocas sonrisas, poco habla uno con el otro. Pero Dios quiere que nosotros no nos dejemos afectar por lo que pasa externamente y que a pesar de las pruebas, las tribulaciones o el padecimiento, nosotros tengamos gozo, oración constante y gratitud permanente. Ahora, viendo el contexto, uno se pregunta, ¿y cómo es posible que Dios le pida a una iglesia que está pasando por tribulación, por padecimiento, que esté siempre gozosa? Porque el versículo 16 así es como empieza. Estad, pero no dice estad de vez en cuando. Estad siempre. Hermanos, estar siempre. ¿Qué se queda por fuera de la palabra siempre? No se queda nada. Y uno dice, bueno, ¿acaso Dios es indolente, es inconsciente o no comprende la condición del hombre para decirle a una iglesia como esta que esté siempre gozosa? Hermanos, creo que todos nosotros sabemos que no solamente Dios nos entiende porque nos creó, sino que nos entiende porque envió a su Hijo. No solo nos creó, y creo que ahí nosotros tenemos una gran verdad, porque ¿quién conoce mejor un producto que el fabricante? Nadie. El fabricante sabe cómo funciona, sabe qué le hace daño, sabe qué lo beneficia, sabe que extiende o prolonga su durabilidad. Bueno, Dios nos creó, pero no solamente nos crea, sino que envía a su Hijo para que experimente lo que usted y yo experimentamos en este mundo. Y Cristo padeció, Cristo sufrió, Cristo pasó por tribulaciones hasta el último suspiro de su vida. No había nacido aún y ya procuraban su muerte. No había nacido aún y a esa mujer en embarazo que tenía más o menos unos 9 meses ya cumplidos, le toca salir desde su tierra, montarse en un burro por calles empedradas y comenzar a huir. Y las que están en embarazo saben lo que es llevar una barriga, lo que es llevar un peso extra en su cuerpo, y más cuando el niño ya está a punto de nacer y usted tener que caminar o tener que pasar por lugares donde el pavimento no es completamente parejo y usted le toca que sufrir sobresaltos, el dolor se intensifica. Sufre la madre y sufre la criatura. Y Jesús comenzó a sufrir aún antes de nacer. Así que cuando Dios nos dice a nosotros, estén siempre gozosos, no es porque Dios simplemente quiera vernos en esa condición sin entender por qué cosas atravesamos y por qué cosas sufrimos. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, nosotros tenemos un relato que aunque lo tomamos como un contexto para hablar de la ofrenda, nos muestra, hermanos, cuál era la condición de esta iglesia. Porque las iglesias de Macedonia incluye la iglesia de Filipos y la iglesia de Tesalónica.
Y mire cuál era la condición de esta iglesia. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su ¿profunda qué? Entonces sume tribulación, sume padecimiento y ahora súmele profunda. ¿Y cómo es que Dios le dice a esta iglesia que estén siempre gozosos? Vamos entendiendo un poco cómo nos identificamos con lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta mañana. Porque a veces meditar en hechos que sucedieron hace años puede que nos saque a nosotros un poco y creamos que, ay, esa gente sí sufrió. Ay, esa gente sí le fue mal. Pero cuando nosotros vemos que eso que ellos están sufriendo es lo mismo que nosotros estamos sufriendo, entonces vamos entendiendo cómo es que Dios puede lograr que una iglesia que en medio de tribulación, que en medio de padecimiento y que en medio de escasez profunda de una economía por el suelo, de necesidad, cómo Dios puede lograr que esa iglesia pueda estar siempre gozosa. Y si usted lo mira, está en el versículo 1. Asimismo, les hacemos saber, ¿qué cosa? Mire que Pablo no dice, les hacemos saber que los hermanos de Macedonia, ellos se rebuscaron y ofrendaron. No, Pablo dice, les hacemos saber la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, hermanos, la que sostiene al creyente en medio de cualquier situación. Así que si tomamos el contexto de esta carta, podemos asegurar que cuando Dios demanda algo de sus hijos, lo demanda porque sabe que Él lo puede hacer, lo demanda porque en Jesús nos enseñó que se puede lograr y lo demanda porque Dios nos da las herramientas para poder lograrlo. ¿Qué más necesita el creyente? Ahora, estas situaciones por las que estaba pasando esta iglesia y por la que está pasando nuestro país, y no es el único, porque hay gente que dice, ay, cuando yo tenga plata quisiera visitar Tierra Santa, y usted sabe lo que está pasando ahora en Tierra Santa, ¿no? Van más muertos de los que hay aquí en Colombia. Entonces, no es Colombia el único lugar donde se está padeciendo, donde hay muertes, donde hay enfermedad, donde hay crisis, donde hay violencia, donde hay guerras. No es Colombia el único lugar. Así que uno se pregunta, bueno, ¿y si Dios, que tiene el poder absoluto, puede solucionar todos los conflictos que están sucediendo, acaso Dios no los podría también evitar? ¿Sí o no? ¿Por qué oramos usted y yo? Sinceramente, ¿por qué oramos cuando hay crisis? Para que Dios solucione todo, ¿sí o no? Ahora, Salmo 135, y no es el único, hay más o menos 50 pasajes, unos que hablan categóricamente de esto y otros por inferencia o por deducción teológica de la soberanía de Dios. Pero miren lo que dice el Salmo 135. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque ¿Él es qué? Bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Si uno se quedara hasta allí, uno diría, qué bueno es Dios, grande, benigno, misericordioso, amoroso, excelso, como lo cantábamos ahora. Pero lea el versículo 6. Todo lo que Jehová
quiere, ¿qué pasa? Lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pregunta, ¿lo que está sucediendo está por fuera de la voluntad de Dios? ¿Hay algo que el hombre esté haciendo que no sea la voluntad de Dios? Porque el pasaje dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Y cuando usted lee Habacuc, que lo meditábamos, bueno, no lo meditamos todo, leíamos algunos pasajes, y en Habacuc nosotros tenemos una situación un poco parecida a la que estamos sufriendo. Y dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de ¿qué cosa? De la violencia, y no me salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están de delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Oiga esto: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y uno mira esto y uno se pregunta si acaso no es lo mismo que estamos viendo hoy. La ley es debilitada, el juicio no se hace según la verdad y la justicia sale torcida. Mirad entre las naciones y ved, porque cuando usted lee los versículos anteriores, es la pregunta de Habacuc a Dios en oración. Habacuc le oró a Dios en medio de gran tribulación, en medio de violencia, en medio de injusticias. Y luego Dios le va a responder. ¿Qué esperaríamos nosotros cuando le oramos a Dios y le pedimos a Dios para que cese la violencia, para que se haga justicia, para que se acabe la maldad y para que las economías o la salud mejoren? ¿Cuál sería la respuesta que esperamos de Dios? Sinceramente, hermanos, cada uno, sinceramente. Ahora vamos a compararlo con la respuesta de Dios. Verso 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos, no habían llegado. Esta es la respuesta de Dios. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Respuesta de Dios. Habacuc oró, le rogó a Dios, le preguntó a Dios: ¿por qué me haces ver violencia? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto? Y como ustedes saben, Dios siempre responde. Y esa canción de los niños, ¿cuántos la recuerdan? Unas veces dice sí, otras veces dice no, y otras veces dice espera. Pero Dios responde. Y le respondió a Habacuc. Y le dijo: mira, la respuesta a esta situación es que va a ser peor. Esa es la respuesta, va a ser peor.
Porque Dios iba a hacer una limpieza. Dios iba a sacar todo lo que estaba mal en el pueblo de Israel para purificar su pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Utilizando otra nación mala, perversa, terrible. Según cuentan historiadores, cuando dice que recogerá peces, que los recogerá como peces, cuentan algunos que los agarraban y les clavaban lo que los muchachos quieren hoy, piercing, se los clavaban en las orejas y amarraban al uno con el otro con cadenas corticas y los llevaban en filas caminando. Así que si alguno se retrasaba, alaba el arete del otro y le podía rasgar la oreja. Así que nadie podía quedarse, todos tenían que ir a paso. Era una nación cruel que trataba a las personas ya no como personas, sino como mercancía. Y esa fue la respuesta de Dios. Y cuando la iglesia en Tesalónica está sufriendo, en medio del sufrimiento, Dios le dice, estén siempre gozosos. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba pasando en esos momentos era voluntad de Dios. Era voluntad de Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro primer punto. ¿Cómo entonces tener un gozo constante? Porque cuando nosotros vemos la palabra gozo en las Escrituras, no es algo aislado del sufrimiento. A veces nosotros pensamos que el gozo está separado del sufrimiento, porque nosotros estamos acostumbrados así. El día está aparte de la noche, el frío es aparte del calor, las riquezas están aparte de la pobreza, la buena salud es ausencia de enfermedad, ¿sí o no? Nosotros tenemos esos dos polos, pero cuando hablamos del gozo en las Escrituras, no es un estado aislado del sufrimiento, al contrario. Muchas veces el gozo viene como resultado del sufrimiento. Y eso es lo increíble de la vida cristiana. En Mateo capítulo 5, versículo 10, que todos nosotros conocemos estos pasajes, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Y recuerde que aquí Jesús estaba dándonos un abrebocas de cómo debería ser la conducta de un creyente en el reino. Mateo 5 hasta el 7 es una apertura de cómo debería ser el comportamiento, no solo externo, sino la condición interna de un creyente. Y del versículo 10 en adelante dice, bienaventurados los que nunca padecen persecución. Porque ese es el pensamiento humano, ¿no? Chévere, nunca ha tenido problemas, qué bueno. Esa es la vida que todos queremos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Escuche el 13, el 12. Gozaos y alegraos. ¿Cómo así? Que yo me debo gozar cuando estoy sufriendo persecución, que yo me debo gozar cuando me estén vituperando, que yo me debo gozar cuando digan toda clase de mal contra mí. Sí, dice el Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron. Es que esto ya había pasado. Esto ya había pasado. Esto no es nuevo, hermanos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sufrimiento igual a qué? A queja, reclamo, reproche, desánimo, desaliento, deserción, abandono. ¿Igual a qué? A gozo. Gozaos y alegraos. Pero alguien podría decir, hermano, pero eso es un solo versículo. Y como
Hay algunos teólogos que enseñan que de un versículo no se puede sacar doctrina, aunque toda la palabra es inspirada por Dios. Pero en Hechos capítulo 5, verso 40 y 41, porque aquí está el mandamiento. Ahorita vamos a ver si en la práctica también encontramos, algunos teólogos enseñan que el mandamiento más la práctica es una confirmación de que aunque haya un solo versículo que esté como orden, si se practicó es doctrina. Entonces veamos si eso es así. Hechos capítulo 5, verso 40 y 41 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de abrazarlos, ¿después de qué? De azotarlos, les intimaron lo que están haciendo hoy con muchas personas que están denunciando lo que están haciendo mal, que eso es lo que están haciendo hoy. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Qué curiosidades, ¿no? Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces tenemos el mandamiento. Mateo: gócense y alégrense cuando estén pasando por tribulaciones, cuando estén padeciendo, cuando los persigan, cuando hablen mal en contra de ustedes. Tenemos la práctica del mandamiento. Los persiguieron, los intimaron, los azotaron, los maltrataron y ellos salieron gozosos. Pregunta: ¿es entonces posible estar gozosos siempre o no? Pregunta: ¿estamos gozosos hoy? ¿Estábamos gozosos ayer? ¿Estábamos gozosos hace una semana? Cuando no tenía gasolina para mover el vehículo. Cuando fue a comprar y le dijeron la papa vale 4,000, el tomate 4,000, la carne 15,000, el huevo a 1,800, pero cada uno. ¿Estábamos gozosos? Sinceramente. ¿Estábamos gozosos cuando usted quería salir de casa y no podía porque había un bloqueo en las calles? ¿Estábamos gozosos porque usted tenía una cita médica y la perdió porque no pudo salir de casa por transporte, por temor? ¿Estábamos gozosos? ¿Estábamos gozosos cuando vimos que los clientes que nos debían no nos pagaron? ¿Estábamos gozosos? Pero Dios quiere que nosotros estemos gozosos siempre. Ahora uno dirá: hermano, pero eso era en esa época. Y hay de personas a personas, ¿sí o no? Pero para nosotros ver que se puede estar gozoso, cualquiera sea nuestra situación, veamos la vida de Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 7, verso 4. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 4. Y luego lo vamos a conectar con 2 de Corintios 12, 7 al 10, porque en el 7:4 Pablo simplemente da un aperitivo de lo que él va a hablar en el capítulo 12. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo. ¿En qué condiciones? En todas nuestras tribulaciones. Bueno, Pablo, ¿cuáles fueron tus tribulaciones? Y Pablo responde en el capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de mala gana, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
¿Solo en eso? No. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué cosas era que se gloriaba Pablo? En esas, hermanos. Ahora, retroceda al capítulo 11 para que nos demos cuenta por qué cosas atravesó Pablo y cómo es que él se gozaba en todas estas cosas. Verso 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Multiplique 5 por 4, 200. Menos 5, porque ellos le daban 39. Porque decían, no, al 40 lo matamos, así que 39 para que quede así sea agonizando, pero viva. Porque no podían matarlo. 195 azotes que les daban los judíos con varas. 3 veces he sido azotado con varas. Estos azotes con varas ya no eran de los judíos. Estos eran los azotes de los magistrados, como los que le dieron en Filipos y que luego lo metieron a la cárcel. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado en Listra y tirado al basurero de la ciudad pensando que estaba muerto. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, posiblemente sobre una tabla. 3 días y 3 noches. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Solo con leer la lista, hermanos, usted ya comienza a sufrir. Solo con leer la lista. Y Pablo dice que en medio de estas cosas él se gozaba. Pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos experimentado un 50% de lo que Pablo ha experimentado o experimentó en su vida? Vamos a ser un poco más condescendientes, 40. Vamos a reducirlo, 30, 20, 10. Porque Pablo lo sufrió 100%. Y en ese 100% él dice, me gozo. Y ahora, no solamente piensa en los sufrimientos por el evangelio, no, yo me gozo cuando me tratan mal y me insultan y hablan mal de mí, se burlan, yo me gozo. No, él también sufrió cosas que usted y yo posiblemente hemos sufrido y estamos sufriendo en estos días. Necesidades, hambre y sed. ¿Nos identificamos con él? ¿Sí o no? Y Pablo dice que en estas cosas él se gozaba. Así que el gozo, hermano, no es el resultado de la ausencia del sufrimiento, sino el poder de Dios para sobrellevar cualquier tipo de sufrimiento, sea económico, sea físico o sea emocional. Y Santiago, que se cree que es el hermano del Señor, era el hermano del Señor, hijo de María, dice en Santiago 1:2, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabrita sumo es la misma palabrita que está en Filipenses capítulo 2, versículo 10, que dice, por cuanto Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por lo cual Dios lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, lo más alto que se pueda llegar. Y Santiago dice, hermanos, tengan ustedes por sumo gozo, no ni siquiera un gocito ahí. Ay, sí, hermano, yo me gozo. No, sumo gozo, un gozo enorme cuando se hallen en diversas pruebas. Pregunta: ¿necesitamos más razones para estar gozosos? ¿Siempre? ¿La necesitamos? ¿Podríamos nosotros cuestionar la voluntad de Dios y decir, bueno, hay situaciones en las que de verdad uno no experimenta el gozo? No, hermanos, ya hemos visto el ejemplo de que podemos estar con sumo gozo cualquiera sea nuestra situación. Y Pablo a los filipenses, otra iglesia en prueba, en tribulación y en profunda pobreza, porque Macedonia estaba compuesta también por Filipos, Tesalónica, a los filipenses les dice en el 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y por si alguien tiene dudas de qué siempre, Pablo dice, otra vez les digo, regocijaos en el Señor.
por si habían dudas de que era siempre. Ahora, ¿por qué un creyente puede estar gozoso siempre? Y lo decía nuestro hermano Juan Carlos ahora en la oración. Porque según Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué sigue? Gozo. Lo segundo, hermanos, que Dios quiso dejar allí escrito, no por coincidencia, que el fruto del Espíritu es amor y después inmediatamente es gozo. Y si usted sigue la línea de pensamiento, paz. Y si usted sigue la línea de pensamiento, paciencia. Hermano, Dios es muy sabio. Dios es muy sabio cuando nos pide a nosotros que hagamos algo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el gozo de un impío y de un creyente? Porque los impíos también se alegran. Usted los ve en un cumpleaños y ¿cómo están ellos? Y a veces uno pasa por esos cumpleaños y uno dice, chévere, ¿no? Tan bueno como disfrutan. Le dan a uno hasta ganas de irse a sentar allá. Pero ¿cuál es la diferencia entre el gozo que experimenta un impío y un creyente? En Job, capítulo 20, versículo 4. Porque uno también los ve y uno dice, esa gente está gozando. O como dicen los barranquilleros, en Barranquilla hay gozadera. Por eso es que a muchos les gusta ir a esas ferias, ¿no? Porque quieren tener un poquito de gozadera. Entonces, en Job, capítulo 20, versículo 4, dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es como breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare las nubes, escuche esto, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Los impíos también disfrutan, y más cuando hacen maldades. Se gozan haciendo el mal. Y uno piensa, Señor, pero ¿por qué le das gozo a ellos y a nosotros no? ¿Por qué ellos están felices y nosotros no? Y el Señor dice, porque el gozo de ellos es breve y como estiércol. Y usted ya sabe lo que significa la palabra estiércol. Como heces fecales perecerá. Pero el gozo del creyente no es así. El gozo del creyente es duradero. ¿Por qué razón? Porque Efesios capítulo 3, versículo 20 dice que el mismo poder que actuó para resucitar a Cristo es el mismo poder que ahora actúa en nosotros. Por eso en la Biblia se habla del gozo ¿de quién? No es el gozo del cristiano. Por ninguna parte usted encuentra esas dos palabras juntas. No hay tal gozo del cristiano. Es el gozo del Señor. Es producido por el Señor, no por el cristiano. El cristiano no produce gozo. El cristiano no produce nada. Dios produce a través de nosotros. En Juan capítulo 15 dice, permanezcan en mí. Ustedes no son los que producen, ustedes son ramas. Yo produzco fruto. No, el fruto es el resultado de que mi espíritu está en ustedes. El gozo es el resultado de que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo no es un resorte. El Espíritu Santo no se va y vuelve. Por eso es que el cristiano nunca debería de creer que hay situaciones en las cuales el Espíritu Santo no está en él. Él está en él, contristado u oculto, pero está en él, sigue en él. Y lo que nosotros necesitamos es ir a las Escrituras y preguntarle a Dios, como el apóstol Pablo, camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor me responde, estad siempre gozoso. Esa es la respuesta de Dios para nosotros en esta mañana. Pero hay otra razón más. No es solo estar siempre gozosos, sino que nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y yo creo que la oración se multiplicó en estos días por millones.
hasta de los que no son incrédulos, hasta de los que son incrédulos, perdón. Una señora en el grupo de padres, consejo de padres en el que yo estoy, estábamos hablando de esta problemática, comenzaron a decir qué vamos a hacer, qué podemos hacer, cómo podemos apoyar. Y una madre me asombró. Y una madre colocó, miren, yo soy atea, pero si usted cree en Dios, pídale. Increíble, que hasta los ateos reconocen que necesitamos orarle a Dios. Hasta ellos lo reconocen. Y las oraciones se multiplicaron por millones. Pero Dios no dice que yo tengo que orar más cuando tengo más problemas. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Lo que me está diciendo es que la oración del creyente no puede estar limitada a una ocasión de necesidad, de enfermedad, de escasez, de crisis socioeconómica o espiritual. La Biblia nos enseña que la oración del creyente debe ser una necesidad diaria, como decía un comentarista. La oración al creyente debe ser como el oxígeno a todos los seres vivos. Deje de respirar 10 minutos. Atentos, hermanos, los paramédicos ahí, para darle el RCP. ¿Cierto que no podemos? Algunos ni un minuto, porque hay algunos que practican la apnea y duran 8 o 9 minutos. Pero algunos ni un minuto. Y si tiene problemas de respiración, ni 30 segundos. Asimismo debería de ser la oración en nosotros. No es que vamos a estar todo el día orando y descuidar las responsabilidades. Lo que está diciendo es, no dejen de orar, no importa la situación en la que se encuentren. No es solo cuando tenemos problemas, no es solo cuando tenemos crisis, no es solo cuando hay necesidad. Y escuche esto, hermanos, muchas veces la falta de oración nos lleva a la pérdida del gozo. Porque dejamos de llevar nuestros problemas a Dios y cuando comenzamos a cargarlo nosotros, el gozo comienza a verse obstruido, afectado. Usted ha visto que hay árboles que se les prende una maleza, son plantas, pero se llaman maleza. ¿Por qué? Porque lo que hacen es absorber los nutrientes de esa planta y no la dejan producir. En ocasiones la secan. Bueno, eso pasa muchas veces con nosotros, cuando dejamos de llevar nuestros problemas a Dios y los llevamos nosotros. El fruto del gozo comienza a verse afectado. Ahora, el problema no está en Dios. El problema tampoco está en que algunos recibieron una dosis más grande del Espíritu Santo y otras menos. Porque según Mateo 26:41 dice, el Espíritu siempre está, ¿cómo? ¿Cuál espíritu? No el del hombre. El espíritu del hombre no está dispuesto siempre. Es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos, hermanos? A nosotros se nos prometió que se nos daría el Espíritu Santo. Y se nos dio. Ya lo tenemos. Y el Espíritu siempre está dispuesto para estar orando, cualquiera sea nuestra situación. Si nosotros lográramos entender de qué tamaño es el amor de Dios para con nosotros, ¿sabe qué haríamos, hermanos? Le pediríamos a Dios que nos dé todo lo que está en su voluntad y que quite todo lo que está en la nuestra. Porque a veces le pedimos cosas que Dios no quiere que le pidamos. Y a veces dejamos de pedirle cosas que Dios quiere que le pidamos. Por eso la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Y cuando la conocemos, nos hace más dependientes de Dios en oración. En Efesios, capítulo 6, versículo 18, vamos a llegar allá cuando se siga estudiando con nuestro hermano Juan Carlos. Pero en Efesios 6, 18 solamente dice, después de hablar de toda la armadura, porque algunos creyentes de hay que tomar la armadura y la fe y predicar y salir y hay que guardar la mente, hay que guardar el corazón. Amén. Y hay que decir verdad. Amén. Pero mire, algo que necesitamos todos nosotros para poder que esa armadura sea eficaz. Verso 18. Orando cuando tengan tiempos de necesidad.
Cuando estés enfermo y el médico te diga que no encuentra la respuesta. Cuando te llamaron y te dijeron que hasta hoy trabajabas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa palabra velar, que es la misma que está en Colosenses 4:2, es la palabra que se refiere a estar despiertos. En el griego es gregoreo. Así que cuando usted se encuentre a alguien que se llama Gregorio, lo que le colocaron fue el despierto. Y cuando usted se encuentre a alguien que se llama Morfeo, es el dormido. Porque Morfeo es el dios del sueño, ¿no? Según dicen algunos. Pero aquí está diciendo, velando en ello. Mantente despierto en tu vida de oración. Ora en todo tiempo por ti, pero también ora por otros. Así que, hermanos, no hay razón para dejar de orar. Y no hay razón para que nosotros creamos que la oración se tiene que intensificar más cuando hay problemas, porque no es bíblico. Dios no dice, ora más cuando más problemas tenga. Dios dice, ora en todo tiempo, aunque no tengas problemas. Aunque no tengas necesidad, ora en todo tiempo. Con toda oración y súplica, con ruego, por ti y por los demás. Una oración incesante. No hay sustitutos para la oración. No los sustituyamos. No, hermano, yo no oro mucho, pero yo me pongo a cantar. Yo no oro mucho, pero yo me pongo a escuchar enseñanzas. Yo no oro mucho, pero me voy a hacer ejercicios porque eso me dispersa la mente. No hay sustitutos, hermanos. Lo demás lo podemos hacer y lo debemos hacer, pero no como un sustituto de la oración. Orando en todo tiempo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto y último. Cuando estamos siempre gozosos, cuando estamos orando en todo tiempo, tenemos una gratitud permanente. Y la pregunta es, ¿por qué cosas debiéramos dar gracias en todo tiempo? Porque dice, dad gracias no por todo. Escuche, la palabra no dice, den gracias por todo. Dad gracias en todo. Y aunque parezca que no hay diferencia, la hay. No es lo mismo luchar por alguien que luchar con o en alguien. No es igual. Aquí dice que nosotros debemos dar gracias en todo. ¿Qué es en todo? ¿Usted se ha preguntado qué es en todo? ¿Cómo poder dar gracias en todo? Yo quisiera que leyéramos rápidamente algunos pasajes. Posiblemente no los vaya a poder buscar y no se vayan a poder proyectar todos. Pero si usted desea conocerlos más, puede volver a escuchar esta reflexión. Dice en Romanos 3:24, dad gracias porque somos justificados gratuitamente por el sacrificio de Jesús. Dad gracias porque somos guiados por el Espíritu de Dios por ser hijos de Dios, según Romanos 8:14. Según Romanos 8:18, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Según Primera de Corintios 6:9 al 11, porque hemos sido lavados, santificados y justificados después de que éramos dignos de la ira de Dios y que no podíamos heredar el reino de Dios. Según Gálatas 3:13, porque Cristo nos redimió de la maldición hecha por nosotros, maldición por nuestro pecado. Según Primera de Timoteo 1:12, porque Cristo Jesús nos fortalece cuando estamos pasando por crisis, por dificultades, y nos pone donde Él quiere en su iglesia. Porque si usted mira la vida de Pablo, uno dice, uy, como apóstol yo jamás hubiera puesto a este hombre. Y Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús. Único pasaje donde se le da gracias a Cristo Jesús. Los demás se le dan las gracias a Dios. Pero único pasaje en las Escrituras donde Pablo cambia todo el protocolo para darle gracias a Cristo Jesús diciendo, el que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome Él en el ministerio.
en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, porque seremos resucitados y transformados con un cuerpo incorruptible para recibir al Señor en las nubes y así estaremos eternamente juntamente con Él. Hay muchas razones para darle gracias a Dios. Promesas y realidades que Dios ha cumplido. Escuche, promesas y realidades, porque muchas de ellas ya las hemos experimentado. Muchas razones para estar siempre gozosos, para orar sin cesar y para darle gracias a Dios en todo y por todo. Pero quiero dejarle otras, porque nuestros pecados han sido perdonados, según Colosenses capítulo 3, verso 14. Porque Él promete estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, según Mateo 28:20. Porque cuando ande en valle de sombra y de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento, Salmo 23. Porque me libra de la ira venidera, según Primera de Tesalonicenses 1:10. Porque la sangre de su Hijo me limpia de todo pecado cuando los confieso y me arrepiento, según Primera de Juan 1:8 al 10. Porque me da su gracia cuando estoy pasando por aflicción, según Primera de Corintios capítulo 12. Porque Él provee el sustento y el abrigo, según Mateo 6:32 y 33. Porque me da consuelo en medio de las tribulaciones, según Segunda de Corintios 1:3 al 6. Porque me santificará, fortalecerá y perfeccionará, según Primera de Pedro. Porque me cuidará como a la niña de sus ojos, según Salmo 17:8. Porque me amará cuando no lo merezca, me disciplinará cuando lo necesite, como muestra de su amor y confirmación de que soy su hijo, según Hebreos 12:5. Porque me guardará con su poder cuando esté siendo probado, según Primera de Pedro 1:3 en adelante. Porque me sustentará con su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, cuántas promesas que Dios nos da para estar siempre gozosos, para orar sin cesar y para dar gracias a Dios en todo. Pregunta: ¿cómo vamos a salir de este lugar ahora? ¿Cómo llegamos? En una ocasión criticaban a un predicador y le decían: hermano, yo no sé por qué cuando voy a la iglesia llego triste y salgo triste. Y el predicador le dijo: tú no te puedes llevar algo diferente a lo que trajiste. El cristiano, hermanos, no viene a recibir una dosis más grande del Espíritu. El cristiano viene a fortalecer el Espíritu que ya tiene, a desarrollar por medio de la instrucción de la palabra de Dios el fruto del Espíritu que ya está en nosotros. No hay razón para que un cristiano en su hogar no esté siempre gozoso, no esté orando constantemente y no le esté dando gracias a Dios en todo. No hay razón. No hay razón, hermanos. Conclusión. Y les confieso que lo pensé mucho. ¿Cómo concluir? Porque me cuesta concluir. Si ustedes se darán cuenta, casi todas mis conclusiones terminan en 4 sermones. Me cuesta concluir. Pero quise entonces tomar una conclusión del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Porque él les está enseñando aquí acerca de un tema doctrinal que estaba trayendo tristeza, confusión a muchos hermanos acerca de la resurrección de los muertos, si iban a resucitar, si no iban a resucitar, si se quedaban en la tumba, si no volvían, cómo era, cuándo era, si iban a tener un cuerpo igual que el de antes, si estaba amputado, iba a resucitar con un cuerpo amputado. Tantas preguntas que había. Así que Pablo, a manera de conclusión, y yo, parafraseando a Pablo, o parafraseando no, haciendo una paradoja entre lo que Pablo hizo, un paralelo, dice 1 Corintios 15, 51 al 58. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no ha sido, no es y nunca, nunca, hermanos, será en vano. Nunca, jamás. Por eso es que el cristiano, hermanos, debe estar siempre gozoso, debe orar sin cesar y debe darle gracias a Dios en todo.